a un centro que nos ha ayudado tanto con sus expertos a nuestro programa, digo, para explicar la situación internacional desde el punto de vista económico, Europa, Estados Unidos, América Latina, los problemas globales. Por eso van a ver que muchos de los invitados que me acompañan hoy en la mesa redonda son panelistas, vamos a decir que bastante habituales en nuestro programa. Bueno, y me acompañan la doctora Yurdi James Heredia, subdirectora del Centro de Investigaciones de Economía Mundial, el CIEM, también el máster en Ciencias Faustino Covarrubia Gómez, jefe del Departamento de Comercio e Integración del CIEM, el doctor en Ciencia Mariano Bullón Méndez, investigador del CIEM, y también investigador del CIEM, el doctor en Ciencias Jonathan Quiroz Santos. Y por supuesto vamos a tener también un video de Ramón Pich, el doctor Ramón Pich, el director del CIEM, quien se encuentra en estos momentos en la Cumbre del Clima en Bakú, en Azerbaiyán. Entonces, como siempre les digo, ya conoce nuestro tema, conoce también a nuestros panelistas. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Y es que Estados Unidos, esta es nuestra noticia del día, pueden ver la información en varios medios de prensa cubanos, incluido en Cuba Debate, que es por donde la estamos leyendo, decía que Estados Unidos ha vetado por tercera vez una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. Según este cable de prensa latina y bueno, replicado por varios medios cubanos, la votación se saldó con 13 votos a favor, una abstención Reino Unido y el voto en contra de Estados Unidos. La resolución impulsada en nombre de los Estados Árabes por Argelia exigía un alto al fuego inmediato, la entrega de ayuda a toda la franja de Gaza, el cumplimiento por parte de Israel de las órdenes del Tribunal Internacional de Justicia y que todas las partes respetaran sus obligaciones en virtud del derecho internacional. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, aseguró que el proyecto no logrará una paz duradera, sino que prolongará el cautiverio de los rehenes en poder de Hamás. A veces la diplomacia lleva más tiempo del que cualquiera de nosotros nos gustaría, afirmó la diplomática. Y por su parte, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevesia, calificó la decisión de la delegación estadounidense, subrayando que al bloquear las resoluciones que piden un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza, Estados Unidos, dice esta nota, demuestra que no piensa en la vida de los civiles del enclave. Esa es nuestra noticia del día. Vamos ya al tema que nos ocupa en la noche de hoy. Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Considerado como un centro de referencia en temas de economía mundial en la región latinoamericana y caribeña. Fundado en noviembre de 1979 como una institución académica autónoma reconocida por el Estado cubano. Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, aniversario 45. Bueno, aniversario 45 años, Jordi. Háblanos un poco sobre qué ha significado todo este tiempo para el CIEM. Vamos a decir que, bueno, que esos incontables aportes, ¿no?, que ha dado este centro a la ciencia cubana y también al conocimiento y a toda la investigación de ese escenario internacional desde el punto de vista económico. Sí, bueno, buenas noches y gracias, Oliver. Como bien decía el spot, son 45 años, un centro que fue fundado en 1979 por el comandante en jefe. Yo cuando me invitaron a la mesa, ¿no?, hacía una valoración de, bueno, ¿cuáles son aquellos elementos que distinguen al CIEM en estos 45 años? Entonces yo decía, son tantos los elementos, pero hay 3 componentes del CIEM que son vitales a la hora de ver el recorrido de estos años. Y tiene que ver, uno, con el acompañamiento que hemos tenido, que tuvimos del comandante en jefe. Yo todavía hablo en presente porque lo sentimos cerca, sí, en cada cosa que hacemos.
Por otro lado, está el vínculo del CIEN ya como institución con instituciones tanto nacionales como internacionales. Y otro elemento que para mí es importante es la producción científica del CIEN. Es decir, que hay un conjunto de actividades que ha venido desarrollando el CIEN durante estos años, pero para mí estos 3 componentes son vitales y que los compañeros aquí presentes, mis compañeros, se referirán a cada uno de ellos con mayor profundidad. Pero el CIEN hoy, cuando decía, bueno, voy a hablar del CIEN, digo, el CIEN hoy tengo que hablar de todo el mundo, ¿no? Porque realmente, si bien somos 15 investigadores, el CIEN está formado por 42 trabajadores que también han aportado de una manera u otra a estos 45 años. Y que le han dado y que han mostrado su sentido de pertenencia dentro del CIEN. Hay un conjunto de actividades, Oliver, que definen mucho al CIEN en la actualidad y en estos años transcurridos, que tienen que ver con el apoyo a la dirección del país. El CIEN apoya al partido, al gobierno y al SIGMA, fundamentalmente, ¿no? Del cual somos miembros del SIGMA desde el 2009. Porque anteriormente pertenecíamos al Consejo de Estado, pero con el proceso de institucionalización del país, estamos en el SIGMA junto a otros centros de ciencias sociales y dentro del SIGMA, dentro de la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas. Esa, vamos a decir, pertenencia al Consejo de Estado respondía precisamente a esos vínculos que tenían con el comandante, a esa utilidad que ustedes tenían, ¿no? Para él y bueno, para la toma de decisiones en el país. Exactamente. Yo decía, bueno, 1979, creación del CIEN, ¿qué significó? Fidel de frente. Está en el proceso del CIEN, incluso ninguno de los que estamos aquí presentes pertenecíamos al CIEN en aquel momento, pero bueno, somos seguidores, ¿no?, de aquella tradición de trabajo con el comandante. Y fueron los primeros apoyos de esos compañeros que estuvieron allí en el CIEN, es decir, los fundadores prácticamente del CIEN, a la 6ª cumbre de los países no alineados, que se celebró aquí en La Habana en 1979, y donde el comandante recibió el apoyo del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. También transcurren los 80. Y algo que destaca en los 80, hay 2 elementos que destacan en la historia del CIEN en los años 80, que tiene que ver con la campaña que llevó a cabo nuestro comandante en jefe por el no pago de la deuda externa, por lo injusta. Estaba pensando en eso mismo y decía, bueno, si Jordi no hace referencia a toda esa lucha que Fidel emprendió en los años 80 contra la deuda externa, ¿no? Sí. Lo que significaba, ¿no? Lo que significa todavía la deuda externa, se lo voy a preguntar porque sé que mucho sustrato teórico ahí se debía al CIEN. Claro que sí. Y después, en 1983, el libro de Fidel, La crisis económica y social del mundo. Es un libro del comandante en jefe, elaborado por él, con el apoyo del CIEN. Fueron por los fundadores. Hemos sabido que fue un tiempo prácticamente mucho estrés, de mucho trabajo, porque había que explicarle al comandante muchas cosas, ¿no?, de la economía mundial, y él hacía después sus reflexiones, y ha sido un libro cumbre en la historia del CIEN. Fíjate, Oliver, que cuando estábamos celebrando los 90 años de nuestro comandante, en julio nosotros hicimos una actividad de ese mismo año antes de él fallecer, y uno de los elementos fundamentales era un libro que estábamos dedicando nosotros en homenaje a la obra de Fidel, ¿no? El conocimiento de Fidel en todo esto de lo que es la economía mundial y las relaciones económicas internacionales. Como bien te decía, porque sé que otro compañero va a profundizar mucho más en el vínculo de Fidel con el centro, el CIEN ahora está llevando a cabo una tarea intensa porque pertenece a un conjunto de grupos a nivel nacional. Es decir, hay una tarea de país en la que el CIEN está participando. Hay muchos investigadores del CIEN que son parte del grupo de expertos de programas nacionales que tienen que dar resultados, ¿no?, para el país.
También estamos trabajando por proyectos dentro del CIEN. Estoy hablando que en estos momentos el CIEN está trabajando en 8 proyectos. De esos 8 proyectos, 3 proyectos son nacionales, es decir, que responden a prioridades de país. 4 proyectos son sectoriales importantísimos. Hay un proyecto que es el Índice Global de Innovación. Jonathan quizás se va a referir con más profundidad, donde ya fue un mandato, ¿no? De la presidencia del país, donde se ha venido trabajando, y sobre todo participan ahí muchos los jóvenes que están incorporados al CIEN. También se está participando en los comités técnicos asesores, en los macroprogramas importantes para el país. Se ha participado apoyando las actividades del partido, también dentro del CIEN. El CIEN en estos momentos, y yo quería decirlo aquí, ¿no? Porque es bueno que nosotros destaquemos que hay un conjunto de reconocimiento que en estos años demuestra el resultado que ha venido teniendo el CIEN. Y no solamente resultados individuales, sino que son resultados colectivos. Por ejemplo, el CIEN tiene la Orden Carlos J. Finland como centro desde el 2010. En el CIEN hay 7 investigadores también que ostentan esa condición, que es prácticamente para un académico una de las condiciones más importantes, ¿no?, de reconocimiento de su trabajo en la trayectoria de estos años. También el CIEN como colectivo ha sido vanguardia, porque siempre que venimos a la mesa hablamos de investigaciones, claro, ¿no? Claro. Pero hay que hablar de otras cosas donde se sientan representados el resto de los trabajadores del CIEN, en la cual el CIEN ha sido vanguardia nacional por más de 3 ocasiones también. Hay compañeros del CIEN, investigadores también que han sido vanguardia nacional. Hay investigadores incluso que tienen la Orden Lázaro Peña de primer grado. Hay investigadores que tienen la medalla Jesús Menéndez. Hay investigadores que tienen la distinción por el 55 aniversario de las escuelas del partido. Bueno, mira, exacto, y fue... el CIEN también dio casi, sí, se puede decir, el premio Nobel que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Porque bueno, su director, Ramón Pich, a quien vamos a tener ahora pronto también, en unos minutos, el video que nos envió formaba parte del panel de expertos que creo que en el año 2007 puede ser, si no me falla la memoria, bueno, ganó el premio Nobel de la Paz, así que hasta un premio Nobel, un pedacito pero lo tenemos. Fue a la institución, pero él también jugaba un papel importante dentro de esa institución. Sí. Bueno, pues es tremendo. Pues sí, ya que, bueno, Jordi ha hablado tanto o ha mencionado ese papel que tuvo el comandante en jefe Fidel Castro en la creación de este centro, sobre todo después en el desarrollo, y un centro que lo acompañó tanto. Vamos a ver algunas imágenes, vamos a recordar algunos de esos momentos y estamos de regreso en unos minutos. Bueno, Faustino, vamos a profundizar en esa relación CIEN, Fidel. Bueno, este es el libro, ¿no?, del que se hablaba. Bueno, háblanos un poco más sobre el tema. Sí, bueno, buenas noches, Oliver, y buenas noches a todos los televidentes y radiovidentes. Realmente, cuando se hablaba del comandante, creo que la historia del CIEN no sería posible sin el comandante en jefe Fidel Castro. O sea, yo creo que el CIEN nació, creció y se desarrolló justamente gracias al comandante en jefe Fidel Castro. Y aquí creo que hay una relación de padre e hijo, ¿no? Creo que yo diría que la criatura, el CIEN es una criatura de Fidel
de Fidel Castro. Y esto, Fidel no era economista, no era sociólogo, no era un científico en el sentido académico, pero sí ciertamente creo que Fidel se desarrolló en el arte de la ciencia, de la política. Un terreno bastante movedizo, bastante escurridizo, pero sí tenía ese olfato, ¿no? Y creo que una de las cosas que Fidel vio desde un principio fue la importancia que tenía la economía mundial, las relaciones económicas internacionales para el desarrollo del país. Y él vio en ese mundo, en esa economía mundial, varios objetivos que eran muy evidentes. Uno de ellos era que había que estudiar la economía mundial para ver cómo Cuba se abría paso allí. O sea, ese era el escenario en el cual Cuba se iba a desenvolver y, lógicamente, había que estudiar la profundidad. Y creo que Fidel lo vio desde muy temprano, que había que dedicar tiempo a ese tipo de aspectos. Otro elemento que creo que es importante subrayar, en este caso, como objetivo de la economía mundial, era hacer propuestas para los movimientos sociales progresistas para poder avanzar en la lucha contra el capitalismo. Y por aquí creo que Fidel captó la importancia que tenía un centro como el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Ahora, en términos del vínculo que establecimos, o que se ha establecido del CIEN con Fidel, yo diría que es una especie de matrimonio donde nosotros acompañamos a Fidel y Fidel nos acompaña a nosotros. O sea, esta simbiosis, este vínculo, este matrimonio, de alguna manera fluyó y fluyó muy bien. Y hay muchos momentos, muchos acontecimientos, muchos eventos que marcan este vínculo, esta relación. Por supuesto, yo no voy a referirme a todos. Son muchos, son bastantes. Y quizás voy a ribetear algunos y detenerme en algunos más importantes que considero más importantes. Yo ahorita mencionaba quizás el comienzo de este vínculo, que fue la cumbre. Con la deuda. No, la cumbre no alineado. La cumbre de los no alineados. Ahí yo recuerdo que Fidel, ese discurso que Fidel hace ante Naciones Unidas, marca pautas. Porque es un discurso que incluso rompe con aquel programa reformista del orden económico mundial. Ya Fidel aquí deja atrás el orden aquel reformista que se planteaba en ese momento y plantea una crítica profunda al sistema capitalista. E incluso denuncia y culpa al sistema capitalista y al occidente como el gran responsable del hambre, la miseria y todo el sistema que estaba imperando en ese momento. Y creo que esto marca un aspecto importante de Fidel como la voz del tercer mundo. Y aquí habría otro elemento que había que destacar. Ese discurso de los no alineados en la cumbre 79 termina con un vibrante llamado a la lucha y a la unidad del tercer mundo. Y hay un programa aquí, programa que me parece que es el primer programa que se plantea en este sentido, de poder aglutinar las fuerzas del tercer mundo para poder enfrentar al capitalismo. Ahora, hay otro aspecto, otro acontecimiento que tú lo mencionabas, la deuda externa. Los años 80, recordemos la crisis de la deuda externa, que se antojaba como el gran problema de la economía mundial. No solamente de la economía mundial, sino incluso un problema para los países subdesarrollados. Era el problema más agobiante que asfixiaba el desarrollo de esos países. Y no solamente era en América Latina, también en África y algunos países de Asia. Fidel se da cuenta de aquello y Fidel hace una propuesta audaz, valiente, y dice, no se puede pagar la deuda. Declara la impagabilidad de la deuda. Pero lo más interesante de esto no es que lo dice y ya. Da argumentos matemáticos. Da incluso argumentos con un sentido humanitario. Es decir, porque él hace una propuesta en la cual el CIEN contribuyó muchísimo. O sea, esos análisis matemáticos con números, con cálculos milimétricos, y esa denuncia y ese argumento humano, nosotros perfectamente lo contribuimos. Él decía, un argumento irrebatible para todo el mundo. Usted quiere eliminar la deuda, reduzca gastos militares. La deuda era un elemento que llevaba al hambre y a la miseria.
Y los gastos militares es un elemento que te podía llevar a una guerra nuclear. En plena Guerra Fría. Efectivamente. Que los gastos, bueno, desde aquella época, no es que después disminuyeron, desde aquella época estaban en los cielos. Y entonces aquí realmente la idea, creo que el punto importante es que Fidel logra enlazar argumentos matemáticos con éticos. Con éticos y humanos. Y convence a todo el mundo. O sea, hace una campaña de concientizar a todo el mundo de esta propuesta. No te digo que recuerdo aquella batalla porque yo era un niño, pero sí recuerdo que otro argumento era, y seguramente el CIEN tuvo mucho que ver con eso, de que esa deuda externa era una deuda ya pagada. Efectivamente. Pagada por de sobra, ¿no? Más que pagada. Sí, sí. Efectivamente. Entonces, este es un momento crucial, un momento clave del vínculo del TIEN con el comandante en jefe. Y hay dos escenarios importantes creados por el comandante en jefe, que creo que tú también participaste ahí, ya tú no eras tan joven en ese momento, ya participabas ahí. Era joven. Entonces eran, los eventos de globalización y problemas del desarrollo y los encuentros de lucha hemisférica contra el ALCA, ¿recuerdas aquello, no? Sí, claro. Aquella batalla que se dieron. Entonces aquí Fidel lógicamente nos convocó justamente a reflexiones, argumentos para poder justamente calzar y justamente desmantelar ese proyecto anexionista del ALCA. Estos son elementos que hay aquí. Ahora, yo quisiera mencionar para mí un momento cumbre, quizás más trascendente del vínculo con Fidel. Es la publicación del libro, este libro, La crisis económica y social del mundo, que muchos lo conocen como el libro rojo, ¿no? Pero realmente este es un libro que marcó la mayoría de edad, diría yo, del vínculo con Fidel. Porque aquí se resume el pensamiento económico, se sistematiza ese pensamiento de Fidel. Y no solamente eso, es un libro de denuncia política, es un libro que demuestra la madurez del Fidel marxista revolucionario. Y creo que aquí se exponen muchos argumentos, muchos elementos que justamente denuncian el sistema capitalista. Ahora, yo quería, estaba pensando en muchas cosas, ¿no? Porque realmente el papel del CIEN en esos eventos, que ahí era donde yo le caía atrás a Jonathan y yo nunca lo pude atrapar. Y yo decía, ¿verdad que la vida lo pone todo en su lugar? Ahora lo tengo aquí, de víctima en la mesa redonda. También todo el acompañamiento que le dio el CIEN a través de la figura de Fidel a estos procesos progresistas que comenzaban en esa ola que comenzó a partir del año 2000, de izquierdista en América Latina, el papel que jugó el CIEN en concientizar lo que significaba el neoliberalismo. Yo comencé a escuchar del neoliberalismo gracias a ustedes. Sí. Y fíjate, Mariano, cuando vayas a hablar de los vínculos del CIEN, tienes que hablar de los vínculos de la mesa redonda, porque usted tú has venido a hablar siempre, te hemos visto de América Latina, yo de Europa, Faustino de Estados Unidos, el escurridizo ha venido también, la propia Gladys sobre Asia, sobre China, PIS, sobre medio ambiente. Pero el CIEN fue una institución importantísima para explicarle a este país lo que significó el neoliberalismo, lo que significaba, porque el ALCA, lo que también aportó al ALBA, ¿verdad? Ahora, yo quería preguntarte antes de que terminara por ese encuentro, ¿cómo lo recuerdas? Ese encuentro con Fidel, que aparecía en el material, ¿no? En el año 2016. Bueno, mira, ese encuentro... Y eso creo que denota el vínculo que tenía Fidel con el CIEN. Eso fue después de que Fidel en el 2006 dejó las responsabilidades como de gobierno y por enfermedad tuvo que dejarlas. Pero Fidel nunca abandonó al CIEN. Siempre mantuvo esta comunicación al punto de que en ese estado nos visitó e intercambió con nosotros, porque él se estaba alimentando constantemente. ¿Recuerdas las reflexiones aquellas que hacía constantemente? Claro que sí. Bueno, eso es parte de las reflexiones. Y claro, ese encuentro que tuvimos ahí, en ese momento, fue realmente inolvidable. Inolvidable. Sí, ustedes lo ayudaban a hacer las reflexiones, pero nosotros leíamos las reflexiones aquí. Bueno, muchas gracias, Faustino. Vamos ya con Pich, que bueno, les decía al principio, el director del centro, que realmente no podía faltar durante mucho tiempo, el subdirector también, posteriormente director de
del centro y que, bueno, toda una personalidad en lo que es el estudio desde el punto de vista económico del tema del cambio climático, bueno, parte de ese premio Nobel del que estábamos hablando y está ahora en Bakú y desde allá nos envía también sus palabras. Un saludo a los seguidores de la Mesa Redonda y mi agradecimiento al programa, a la dirección del programa por la invitación que ha hecho al Centro de Investigaciones de la Economía Mundial para esta Mesa Redonda dedicada al 45 aniversario del CIEM. No me será posible estar físicamente en la mesa como hubiese deseado, ya que me encuentro en este momento en una misión de trabajo en la conferencia climática que se está llevando a cabo en Bakú, la capital de Azerbaiyán, la 29 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Acá estoy desarrollando un conjunto de actividades con el panel intergubernamental sobre cambio climático y he tenido la posibilidad de interactuar con los compañeros que forman parte de la delegación cubana a esta importante conferencia, los cuales han estado llevando a cabo un papel relevante en defensa de las posiciones de Cuba con relación a este importante tema. Con relación al contenido de la mesa, recordar que hace 45 años el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial fue creado por el comandante en jefe Fidel Castro como un centro dedicado al estudio de las principales tendencias de la economía mundial y de los principales retos para el desarrollo, sobre todo de aquellos países más pobres, de los países subdesarrollados. Este centro surgió al calor de la sexta Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se celebró en La Habana en el año 1979 y donde un conjunto de destacados economistas, entre ellos el que fuera director del CIEM, el doctor Osvaldo Martínez, y también el doctor José Luis Rodríguez, desempeñaron un papel muy activo junto a otros compañeros en la preparación de los materiales que sirvieron de base a esa conferencia, a las posiciones de Cuba en esa conferencia. Desde los primeros años el CIEM tuvo una participación activa en todo un conjunto de actividades, como fue el aporte de insumos para el libro del comandante en jefe sobre la crisis económica y social del mundo, que fue publicado en el año 1983 y que presentó el propio Fidel en la séptima conferencia cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Nueva Delhi. Esa participación, esa contribución la hizo el CIEM junto a otras instituciones académicas cubanas como el Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana y otras instituciones también de la universidad. En la década de 1980 el CIEM tuvo una participación activa en toda la campaña que también condujera el comandante en jefe en esa década para denunciar a la deuda externa como un importante obstáculo al desarrollo de los países subdesarrollados, de los países pobres, de los países más endeudados. Durante la década de 1990 el CIEM también participó activamente en todos los estudios y los análisis críticos acerca de la expansión del neoliberalismo y sus efectos económicos, sociales y ambientales. Y ya en la primera década de este siglo se dedicó a partir de la primera década de este siglo al análisis de las principales dimensiones de la crisis económica global. Desde finales de la década de 1990, el CIEM participó en los encuentros internacionales sobre globalización y problemas del desarrollo que fueron organizados por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Durante la primera década, sobre todo de este siglo, y ha continuado trabajando estas temáticas, o sea, temas claves de las relaciones económicas internacionales, de la economía mundial y de las principales economías del mundo. El CIEM también se mantiene en este momento muy activo en los trabajos de asesoría a distintos organismos de la administración central del Estado y mantiene una vida económica activa de vínculo con las principales instituciones, con las principales universidades y participando en 8 proyectos, de los cuales 3 son proyectos nacionales que responden a prioridades nacionales
4 son proyectos sectoriales sobre distintos temas también relevantes para distintos sectores del país, y un proyecto no asociado a programa. En total son 8 proyectos. Agradecemos también, queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todas aquellas instituciones que han colaborado con el centro en estos 45 años, el apoyo que nos han brindado, y en definitiva nuestra labor se la debemos a todos los que han hecho posible esto. También recalcar que hemos dedicado en todo este periodo una especial atención al estudio del pensamiento económico de Fidel sobre las relaciones económicas internacionales. En el año 2018 publicamos un material sobre este tema y hemos continuado con el seguimiento de estas y otras temáticas relevantes para el país en relación con el estudio de las relaciones económicas internacionales, la economía mundial y las principales economías en el mundo. Muchas gracias a todos por el seguimiento y les deseo muchos éxitos a todo el colectivo y a todos los compañeros del CIEM que están participando en la mesa redonda. Muchas gracias. No, gracias a Pish también. Y Pish mencionaba un nombre que también no puede faltar en la historia del CIEM, Osvaldo Martínez, el doctor Osvaldo Martínez, que tantas veces nos acompañó acá, que tantas veces acompañó a Fidel, que tantas veces estuvo presente en todos esos proyectos y batallas del CIEM. Y bueno, creo que quizás Faustino puedas hablarnos un poquito también, que bueno, sé que mantiene buenos vínculos de lo que significó Osvaldo Martínez, ¿no?, en esa historia. Bueno, sí, Osvaldo, como te comentaba ahorita, respecto a Fidel, esos eventos, esos momentos importantes del CIEM, la figura de Osvaldo estaba presente siempre. O sea, casi Fidel, Osvaldo fue casi el director fundador del CIEM. Y durante esa historia, durante todo el tiempo que estuvo en el CIEM, y particularmente en ese libro, en este libro rojo, como le decimos, él cuenta una anécdota muy interesante que me parece que resume el trabajo de Osvaldo a lo largo de toda su historia en el CIEM. Osvaldo dice que en este libro fueron horas inagotables, donde se revisaba cada palabrita, con el comandante ahí, justamente él con el comandante y el equipo que estaba. Y que no se dejó de revisar ni siquiera una página de ese libro. Y que incluso eso fue una escuela para él. Él, con la humildad que lo caracteriza, la sencillez que dice que para él aprendió de Fidel. Pero sabes una cosa, Faustino, sabes lo que siempre he admirado del CIEM. Yo que llevo mucho tiempo molestando en el CIEM, pidiendo entrevistas y eso, ya sabemos quién siempre se me ha escapado. La sencillez de los académicos del CIEM. O sea, ni Osvaldo Martínez, con todo lo grande que es como figura incluso, ni el profesor José Luis, ninguno de ustedes son personas realmente muy sencillas. Realmente muy sencillas, no son de estos académicos que a veces se creen sus cosas, como decimos nosotros. Y yo creo que eso responde también a una cultura, ¿no? A una cultura que se impone, a una cultura de trabajo, ¿no? Así que eso es algo que hay que reconocerle al CIEM también. Y bueno, los vínculos del CIEM, Mariano. Gracias. Tienes que mencionar la mesa. Gracias. Bueno, buenas noches a todos mis compañeros y los televidentes. El tema este es muy importante y está conectado con lo que ya hablaron mis dos compañeros anteriormente. Obviamente el CIEM a lo largo de estos 45 años ha logrado eslabonar una red grande y diversa de vínculos con instituciones tanto nacionales como internacionales. Nosotros vamos a tratar de dar un resumen sobre esto y no queremos que nadie se sienta olvidado, ni preterido, ni nada. Están implícitos ahí, pero no se puede mencionar a todo el mundo en tan corto tiempo. Comenzando por las instituciones nacionales, nosotros en primer lugar tenemos relaciones con los centros homólogos, que son el Centro el Centro de Investigaciones de Economía Internacional, el CIEI, y el Centro de Investigaciones Hemisféricas y sobre Estados Unidos, CECEU, ambos de la Universidad de La Habana. Los vínculos son estrechos con eso. En menor medida también con el Centro de Estudios de Economía Cubana, también de la UH, y con el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, que pertenece al Ministerio de Economía y Planificación. Sí, que me imagino que son centros que se coinciden, ¿no? Hay colaboración, vínculos bilaterales y multilaterales.
o plurilaterales, como diría Jonathan en ocasión, referido a los temas comerciales. Entonces, eso en primera opción. Pero nosotros también tenemos, vamos mucho más allá. Nosotros tenemos vínculos con instituciones, con organismos de la Administración Central del Estado, que ya fueron mencionados aquí. Y tenemos vínculos muy estrechos, por tanto, con el MINRES, con el MINSEX, con el propio Ministerio de Economía y Planificación y con el Ministerio de Finanzas y Precios en menor medida, pero también. Allí estamos presentes, los investigadores nuestros están presentes en los consejos técnicos asesores y estamos constantemente revisando documentos, emitiendo consideraciones de recomendaciones de política, sugerencias, etcétera, intercambiando, y en los grupos de trabajo que también Jordi mencionaba ahorita. Esa en segunda instancia y no menos importante. Entonces nosotros queremos agradecer desde luego toda esta colaboración que nos hace posible trabajar a nosotros. También tenemos, y no se puede dejar de mencionar, vínculos estrechos con la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, de los cuales somos miembros. Faustino colabora mucho y tenemos ahí presencia activa en la ANEC a escala provincial y nacional también, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, institucional. Pero nosotros vamos más allá. Tenemos también relaciones con el Centro de Investigaciones de Política Internacional, que corresponde al MINREX, que es fruto de una fusión de otros centros por áreas geográficas. Sí, lo que antes eran, exacto, los centros de estudio de Europa, de Asia, de África. Tú conoces esa parte. Y entonces, también obviamente con el IRRI, que es la Academia Diplomática Raúl Roa García. Ahí tenemos colaboraciones, damos clases, estamos en el comité académico, etcétera, con el consejo científico, en el caso de algunos compañeros de Caramba. Y entonces, ¿cómo se materializa toda esta cooperación? Colaboración, los vínculos, esto a través del Grupo Nacional de Colaboradores, que sesiona de 5 a 6 veces al año, y además en el seminario o el ciclo anual de conferencias, donde se brindan los resultados de las investigaciones del CIEN y donde invitamos a todas estas instituciones y otras que voy a mencionar, dentro de nacionales y extranjeras, y además a título personal a más de 100 investigadores y personas que están también vinculadas con nosotros y que cooperan. Entonces, en eso también, y lo dejé para el final porque nosotros somos el CISMA, nosotros tenemos relaciones también con la Agencia de Medio Ambiente del CISMA y tenemos relaciones con el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas y con el Instituto de Filosofía, todo el CISMA, y pertenecemos, somos miembros activos de la AXIS, que es la que ella mencionó, que es la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas del CISMA, la cual nosotros somos miembros, y es una agencia joven, pero de mucho talento, de mucha fuerza, de mucho empuje. Ahí estamos nosotros. Entonces, en todos esos proyectos que mencionaron, los 8, más del 50% de esos proyectos, hay investigadores, docentes y funcionarios que están participando directamente allí con nosotros. O sea, son parte como una extensión, ¿no?, del colectivo, y eso son vínculos importantes para nosotros. Entonces, no menos importante es la colaboración a escala nacional con las instituciones armadas. Nosotros tenemos vínculos con el Ministerio del Interior a través de la Academia del Instituto Superior del Ministerio del Interior, ISMI Capitán San Luis, hoy llamado Universidad del Ministerio del Interior, UMI, y también con el Centro de Educación de Posgrado Adriana Corcho, también de una dirección del MININ, que hoy ya es un Instituto de Educación de Posgrado Adriana Corcho Calleja. Que va más bien dirigida, Mariano, vamos a decir, como que a elevar la cultura, ¿no? O sea, de sí, lo que sucede en el mundo, explicar un poco los fenómenos económicos, por ahí iría, ¿no? Estamos allí en lo que son las asignaturas de Relaciones Internacionales, Derecho Internacional Público, el problema de los temas regionales, los temas de economía cubana también, esos temas son los que vemos, y además asesorías en cierta medida de lo que es de realización de maestrías y doctorados que ellos realizan, especialidades y demás. Entonces, de modo que nosotros tenemos, con la FARC también tenemos, para no se me olvide, con la Máximo Gómez también tenemos, pero una presencia muy activa en el COEN, donde han incluso dado certificados de reconocimiento como colaboradores destacados, etcétera, el CODEN y la Escuela Superior de Cuadros del Gobierno y del Partido y del Estado, que mencionaste, porque eso es también cooperación con el partido y con el gobierno cubano, ¿no? Entonces, de modo, podemos decir entonces que tenemos una red bastante amplia, diversa. Agradecemos la colaboración de todas esas instituciones y las personas que con nosotros están trabajando directamente o van e intercambian allí donde presentamos los resultados anuales de investigación, y cada quien puede dar su opinión, se debate, se enriquece conocimiento. Eso es nacionalmente. Ahora, internacionalmente, que no es menos importante, tenemos
también una cantidad de relaciones importantes con universidades de la región de América Latina y también de Europa y de Asia. Tenemos vínculos estrechos, propio director con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, DF, tenemos con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ahí tenemos un colaborador muy destacado, que es Jaime Estáis Reino, y tenemos también colaboraciones con la Academia de Ciencias Sociales de China en Beijing y algunas otras universidades de China, pero también con universidades de España y de otros países de Europa, Reino Unido, Alemania, Francia, etc. O sea, eso también es parte de la colaboración externa. Además, tenemos presencia en organismos internacionales. El propio director, que no iba a decir muchos nombres, se me había prometido a Dios, pero bueno, ya fue mencionado, es miembro del panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC por las siglas en inglés. Y entonces allí él hace sus aportes también, como uno de los 12 apóstoles, como se le dice, que son los 12 cubanos que estaban junto con Al Gore en el premio Nobel ese que tú mencionaste ahorita. Sí. Ese es nuestro director. Tenemos también relaciones con el PNUD, con relaciones con el PNUD muy importante, porque además el PNUD es el que en ocasiones financia, a solicitud del PNUD se hacen los informes sobre el índice de desarrollo humano. Bueno, Jonathan va a hablar de eso, no quiero meterme en eso porque le estoy robando cámara a él. Entonces, también tenemos imperdonable, claro, como dicen en el MINRE, el respeto al viaje ajeno es la paz. Entonces, tenemos relaciones también con CLACSO, que es la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, y con FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ahí estamos en los eventos, estamos intercambiando y demás. Entonces, para terminar, tenemos que nosotros a través de los eventos que asistimos o vienen acá ellos invitados, vamos intercambiando, hay intercambios interinstitucionales, interpersonales y entre grupos también de investigadores. Entonces eso desde luego produce desarrollo profesional, ¿no?, por ambas partes. Y ya para cerrar, esto queda entonces demostrado de esta manera, con evidencias concretas, que el CIEN ha logrado en 45 años elaborar una red importante que le da visibilidad y lo coloca como un centro de excelencia en el campo académico en estas partes de las relaciones internacionales, económicas internacionales en particular, financiera, comercio, integración, etcétera, que son las tres especialidades, y obviamente eso tributa a un reconocimiento nacional e internacional, claro, y una imagen del centro que es la que, bueno, tenemos y conocemos. No, realmente es impresionante la cantidad de centros y universidades, todo, ¿no? Exacto. No, y que por cuestión de tiempo quizás no podamos detallar mucho, pero realmente es impresionante. Y a eso se le suma también toda la producción científica de la que nos va a hablar Jonathan, pero antes vamos a un spot, porque estamos en los 45 el aniversario 45 del CIEN, pero también el 25 de la Mesa Redonda, no se puede olvidar eso. Vamos en unos minutos con Jonathan. Ellos han sido parte de la historia de los últimos 25 años. Hemos tenido el privilegio de sentarlos en nuestra mesa, preguntarles, hacerlos reflexionar sobre el mundo que nos ha tocado vivir. Fidel es una referencia a favor de una parte del mundo, un símbolo para los adversarios también. Pero una figura que gratifica con el género humano. Muchas gracias, y muchas gracias al pueblo cubano por lo mucho que nos ha dado a los latinoamericanos en general. 16 de diciembre, aniversario 25 de la Mesa Redonda. Seguimos en combate. Bueno, y toda esa interconexión, toda esa red de la que nos hablaba Mariano, Jonathan, me imagino que está muy relacionada también con una amplísima producción científica, ¿no?, que de alguna manera hablábamos acá, ¿no?, pero vamos a hacer referencia quizás a lo más reciente desde el punto de vista científico que ha producido el CIEN. Claro, bueno, buenas noches a todos. Ya mis compañeros adelantaban mucho lo que voy a enfatizar. Tenemos dos departamentos de investigación, Comercio e Integración y Finanzas Internacionales.
O sea, la producción científica se organiza desde estos dos departamentos. Y a su vez se organiza en los últimos años mediante proyectos de investigación, que van desde resúmenes semanales de noticias de economía, hasta un proyecto sobre tendencia en la economía mundial, hasta otro proyecto sobre la economía mundial y su impacto en Cuba, hasta otro proyecto de reconfiguración del orden económico mundial y la hegemonía estadounidense y América Latina, qué hacer ante esa situación, hasta otro proyecto de evaluación de la economía y la sociedad de la Unión Euroasiática, otro proyecto sobre posibilidades de intercambio económico con Cuba y Bielorrusia, y un proyecto otro proyecto sobre imperialismo y orden económico mundial. Y un último proyecto que es un índice alternativo sobre innovación y el IGI, conocido innovación y índice de valor de innovación. Entonces, estos proyectos decía los departamentos, los proyectos se vinculan a uno u otro proyecto o se vinculan investigadores del centro de forma de casi todos en uno o dos proyectos. Tienen también en casi todos, menos en uno, presencia de investigadores y profesores externos que no son del centro, pero están muy vinculados con nosotros. El CIE, ya lo decía Mariano, el INIE, el CESEU, el CIPI, el IRRI, y al mismo tiempo colaboran con nosotros. Salidas de estos proyectos y salidas de lo que hacemos del centro. En términos académicos, mediante la revista Temas de Economía Mundial. Una revista electrónica que tiene 2 números al año. Por cierto, con artículos interesantísimos. Claro, una revista del centro, pero ojalá no solo... pudieran, sistematizarla más. Porque no solo publicamos nosotros, publican también investigadores de la universidad, de otros centros de investigación, y entonces también se publica 2 veces al año el informe de la economía mundial y el informe del impacto de la economía mundial sobre la economía cubana. Y un nombre especial cada año dedicado a los jóvenes investigadores de economía mundial, que es un evento que hace el centro todos los años y después con jóvenes del centro y con jóvenes de otras instituciones, y se publica un número de la revista. Entonces, también libros. Este libro es... Ahora, discúlpame, Jonathan, por lo que yo escuché, y creo que esto es algo importante para resaltar, todos son proyectos de investigación de utilidad. O sea, no es que se me ocurrió de pronto investigar tal cosa, proyectos con tremenda utilidad, claro, con un impacto de país tremendo, ¿no? Claro, son proyectos como son, que ayudan a las tomas de decisiones después. Para no ser muy técnico, el proyecto que pide, o sectorial, nacional, entonces son proyectos a solicitud de una institución gubernamental o social del país. O sea, además lo que nosotros hacemos, vinculamos lo que hacemos en los departamentos a estos proyectos que son a solicitud o por interés del gobierno o del partido o una institución determinada. Por ejemplo, escuchaba uno ahí de relaciones Cuba-Bielorrusia, sí, y sabemos el intercambio que hay, porque bueno, la cantidad de visitas que se dio, las ahí perspectivas que hay. Gente nuestra y investigadores bielorrusos. Igual que entonces evolución de la Unión Euroasiática, o sea, son temas de interés del país, que el centro asume su interés y entonces es parte de nuestro trabajo. Entonces, es salida, primero, en términos académicos, las revistas del centro, que yo comentaba, pero son revistas también, revistas internacionales, y libros tanto de autores individuales del centro como libros colectivos del centro, o aportes nuestros a otros libros, otros investigadores de otros centros y de otros países. Y bueno, ya Faustino hablaba de este libro, incluso el centro continuó, tenemos un libro hace de unos pocos años sobre el pensamiento de las relaciones económicas internacionales. Y hablaba Mariano de los informes del PNUC. El centro es el centro encargado a nivel de país de hacer los informes de desarrollo humano en Cuba. Hemos hecho 4, ya desde los finales de los 90, y el último fue en el 2019, con un tema dedicado a un tema particular. El último fue sobre desarrollo local. De esos 4 informes, 3 son premios de la Academia de Ciencias de Cuba, premios relevantes de la Academia de Ciencias. El primero, el segundo y el último. Incluso empezó en 2019 y terminamos en COVID. Se le hicieron un capítulo dedicado a la COVID. Y hay un sistema de mediciones territoriales, incluso locales, en ese informe de desarrollo humano. Y ya lo decían mis compañeros, mis colegas, asesoría. Pueden ser desde la CTC a la Federación, a una institución, Oxfam, que nos pide un informe sobre el bloqueo y lo hacemos con Oxfam. Ya hablamos del PNUC. O, por ejemplo, Claxo. Hay libros publicados de autores, de gente nuestra, de nosotros, como autores individuales o libros colectivos con Claxo o con la Red de Estudio de Economía Mundial. O sea, hay publicaciones que son resultados científicos del centro. Y también me explicaba que es una especie de extensión del centro, el grupo de colaboradores.
que vamos a hacer el 42 ciclos. El centro tiene 45 años y desde hace 42 años hacemos anualmente este ciclo de conferencias e invitamos a los colaboradores varias veces al año a sesiones del centro. Y para lo más reciente es que el año pasado colaboramos nosotros como una especie de, digamos, de recurso histórico de este libro. El centro, el CIE, el CIPI, fuimos los autores de un libro prologado por el presidente de la República, que fue el aporte de Cuba a la presidencia pro tempore de Cuba en el G77 Machín. Se le envió a los jefes de Estado, se dio en la cumbre que se hizo, y es un resultado relevante. O sea, eso es parte de resultados nuestros y colegas nuestros de los centros, donde se concreta estos ciencias sociales. Nosotros no podemos hacer vacunas, pero aportamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, enfoques para la comprensión de procesos sociales y económicos del país. Yo no voy a extenderme más porque en términos históricos son 45 años, sencillamente a lo más reciente. Pero todo lo que estamos haciendo tiene un fin concreto. Es teoría en función de algo, en función de una práctica determinada, de cómo prepararnos para algo, cómo sortear obstáculos, cómo evadir el bloqueo o cómo insertarnos en un mundo cada vez mucho más complejo. Perfecto. Entonces, esa en última instancia es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros no somos príncipes, pero somos útiles. Ya, claro. No, fíjate, yo me ponía a pensar, yo decía, bueno, esto en qué parte va, ¿no? En la que va a hablar Jonathan, en la que va a hablar Mariano. Y a ver, cuando decía lo de la mesa redonda, realmente lo que me estaba refiriendo al trabajo conjunto que ha tenido el CIEN con los medios de comunicación. Socializamos los conocimientos. Exacto, aquí. Socializaron. Aquí y no producen vacunas, pero a través del conocimiento ayudan a fabricar ideas, a producir ideas, que es muy importante también. Pero recordemos también la Universidad para Todos, el curso que ustedes dieron. Es decir, es tanto el trabajo. Y bueno, en la mesa redonda también, porque yo creo que mucha gente ha aprendido sobre el neoliberalismo, sobre ALCA, sobre ALBA, sobre deuda externa, aunque bueno, eso no existía en la mesa todavía, pero gracias a ustedes. Ahora, tomando en cuenta todo esto, Jordi, ¿cómo se proyecta el CIEN para el futuro, no? Sí, yo pienso que nosotros tenemos un conjunto de retos que tenemos que enfrentar. Si bien hemos avanzado, tenemos retos que son evidentes. Lo primero es cómo mantener los jóvenes en el CIEN, cómo enamorarlos de la actividad investigativa y de lo que se hace en el CIEN. Los jóvenes que están en el CIEN hoy, estamos hablando de 6 jóvenes, de ellos son 4, son recién graduados. Ya uno de estos jóvenes incluso ya es un investigador agregado, ya tiene una categoría científica, es decir, que hemos logrado insertarlo. Y otros están trabajando con nosotros, lo hacemos a través de tutores. En estos momentos Jonathan tiene 2 de los nuevos recién graduados que entraron al centro. Y ese es un reto que nosotros tenemos que enfrentar. Claro que el CIEN participa todos los años en la demanda de fuerza de trabajo y de graduados universitarios. Y al menos hemos tenido la dicha que nos asignan 1 o 2 o algún alumno está interesado en entrar en el CIEN. Pero eso es un reto que nosotros tenemos, porque como ves, nosotros empezamos jovencitos aquí y los que no han seguido en la mesa redonda se dan cuenta que ya nosotros estamos en una edad avanzada, ¿no? No digas eso, pero... Sí, no, sin temor a equivocarme. ¿Te has mirado en un espejo, Jordi? ¿Cómo te vas a decir eso? No, sin temor. No, porque bueno... Sí, te conozco hace como 20 años y te veo igual. La apariencia es la apariencia, pero los años son los años. Sí, señor. Y entonces, pienso que sí, que eso es un reto que tenemos. Tenemos el reto también de mejorar la categoría de nuestras revistas. Son revistas donde no solamente publican los investigadores del CIEN, como bien dijo Jonathan, pero nosotros queremos indexarla, ¿no? Indexar a niveles superiores, ¿no? La revista del CIEN. Y por otro, mantener nuestra actividad científica al máximo, Oliver. Para mí, antes de cerrar, Oliver, yo no puedo cerrar mi intervención sin darle las felicitaciones a todos los trabajadores del CIEN por este 45 aniversario.
yo no puedo cerrar tampoco sin darle las felicitaciones a todos los que nos han acompañado en estos años, de bregar, de batallar, que han estado con nosotros en el Grupo Nacional de Colaboradores, que se reúne a veces hasta cada 2 meses, pero a veces lo hacemos de manera seguida cuando el tema lo amerita. Incluso a veces nos lo solicitan y nosotros lo hacemos. Queremos, antes de cerrar, invitarlos a todos a que nos sigan en estos 2 días que vamos a tener de 45 aniversario. El acto central se hará el día 25 y el 26 estaremos celebrando prácticamente el 42 ciclo de conferencias de economía mundial, porque si bien el 100 surgió en 1979, los ciclos de conferencia que damos todos los años empezaron en 1982. Es decir, que ya llevamos muchos años con los ciclos y nuestro grupo nacionalidad. Entonces, felicitarlos a todos es lo que me queda y decirles que nos acompañen siempre y siempre estaremos aquí con ustedes cuando nos necesiten. Y el legado, sobre todo el legado, Oliver. Sí. Nosotros no podemos perder el legado de los que nos precedieron y sobre todo el legado de nuestro comandante en jefe Fidel. Bueno, yo quiero aprovechar también, fíjense, vamos a mencionar un nombre que fue muy importante y que, bueno, lo mencionábamos aquí mientras pasábamos uno de los videos, el doctor Pedro Pablo Cusco, que fue tutor de Pich, tutor de Pich y profesor de Faustino también. Mío también. A mí me alegra mucho haber hecho esta mesa. Recordaba nombres como el de Blanca, como el de Pepe, que bueno, ya no están físicamente con nosotros. Pero bueno, fue un placer compartir con ustedes para hablar de ese centro que tanto nos ha ayudado aquí en la mesa redonda. Bueno, y ya nos despedimos. A usted muchas gracias también. Antes, bien breve, quiero felicitar a nuestro camarógrafo Andrés Fernández. Es el camarógrafo de esta cámara, la que yo estoy mirando, que hoy le dieron el título de Artista de Mérito de la Televisión Cubana. Y nos vamos con nuestras imágenes del día, unas lindas, bueno, lo podemos ver en pantalla, unas lindas imágenes de los pioneros cubanos que, bueno, visitaron hoy el Palacio de la Revolución, fueron recibidos por nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en ese Día Mundial de la Infancia. Con las felicitaciones al CIEM y a Andrés también, le damos las gracias y nos vemos en una próxima mesa redonda.